Buenas tardes, lo primero, a todos y a todas. Bienvenidos a esta Casa de la Cultura. Bienvenidos al Bolote, los que son de fuera. Es la segunda conferencia que realizamos en colaboración con el Ateneo de Granada. La verdad es que es un placer contar con vosotros en este ciclo de conferencias que vamos a llevar a cabo a lo largo de todo el año. Hoy quiero presentar en esta mesa a María Socorro Robles Vizcaíno, que es miembro de la Asociación Cultural del Ateneo. Darle las gracias por estar aquí acompañándonos esta tarde y darle las gracias a Tasia Aranjuez, que es nuestra ponente de hoy, en un tema tan interesante y tan poco hablado quizá o tan desconocido, aunque deberíamos de conocerlo tanto, con tantas dudas como tenemos ante la salud y la igualdad en la salud entre hombres y mujeres, de cómo ahora ella nos explicará cómo las mismas enfermedades no actúan por igual en hombres y mujeres, cómo los estudios o la investigación no va por igual en los laboratorios. Y bueno, ahora ella nos va a explicar un poco todo esto con la maestría que ella sabe hacerlo. Quiero presentar a Tasia Aranjuez, que es profesora del Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad de Granada. Es doctora en Derecho y licenciada tanto en esta materia como en Filosofía. Recibió el Premio de Investigaciones Femeninas del Instituto Aragonés de la Mujer y cuenta con publicaciones científicas sobre teoría feminista, destacando sus trabajos sobre mujeres con enfermedades crónicas. Entre sus libros podemos contar con el libro titulado ¿Por qué la endometriosis concierne al feminismo? Y se acabó el silencio. Son uno de los libros que podemos encontrar con su nombre. Colabora como jurista en la Alianza contra el Borrado de las Mujeres y también con asociaciones de mujeres con discapacidad y contra la violencia machista. Es columnista en Tribuna Femenina y en otros medios de comunicación. Así es que, dicho un poco el currículum de Tasia, yo solamente tengo que darle las gracias por estar aquí hoy, darle la bienvenida al Bolote y decirle que estamos encantados de recibirla en esta Casa de la Cultura y esperando que les guste la conferencia de hoy, que seguro que así va a ser, y que aprendamos mucho y que nos pongamos en la línea que debemos de estar, que es de conseguir una igualdad real en todos los ámbitos, tanto en la salud como en cualquier ámbito de la vida. Así es que muchísimas gracias y le paso la palabra a María Socorro. Pues muchas gracias, Antonia o Toñi. Es un placer estar aquí, el segundo día que venimos como aula de extensión, como extensión del Ateneo. El Ateneo de Granada es una institución cultural que tiene sus raíces en una fundación que hace García Lorca junto con Fernando de los Ríos, ya hace mucho tiempo, que después se interrumpe y que se retoma y llevamos una serie de años de andadura, ¿no? Yo desde hace 6 años, 7 años estoy en el Ateneo y nos pareció a un grupo, sobre todo por una compañera vuestra, una mujer que está muy vinculada a este pueblo, en una asamblea dijo que por qué no se hacía una extensión del Ateneo en pueblos, que no hacer simplemente una cultura que podía llamarse un tanto de élite, pero que no era la visión que se tenía cuando se fundó el Ateneo. Recordemos las misiones pedagógicas o cualquier otra cosa, de eso, acercar la cultura a la gente, ¿no? Entonces nos pareció que la idea era bonita, nos pusimos a madurarla un poco y bueno, pues Albolote fue el primer pueblo que nos dio un sí y además pues también nos posibilitó que se realizara lo que estamos teniendo hoy. Lo cierto es que ahora Tarfe también parece que está con bastante interés, Baza, Huesca, en fin, que parece que esto cunde y ojalá sea así, porque es la manera de que las reflexiones que se hacen en el seno de unos pocos se hagan en el seno de unos muchos, que es por donde van las cosas, por donde van los tiros, no solamente hacerlo endogámico, ¿no? Todo hacia adentro y eso, sino intentar. Por tanto, el Ateneo está encantado de realizar este tipo de actividades
y es bueno que cada año pues tengamos más iniciativas y sobre todo que sean más participativas. Yo decía, bueno, ¿por qué no nos ponemos a ver qué le interesa realmente en Atarfe o qué le interesa en Albolote o qué interesa? Y eso, pues, en la medida de lo posible, intentar colaborar con esa idea. Eso en cuanto a lo que es la institución que represento hoy aquí. En cuanto a, digamos, la presentación que ha hecho Toñi sobre Tasia Arangue, pues es parte de lo que nos mandó ella como una ficha que pedimos a toda la gente que participa en el Ateneo. Es decir, no se pueden pasar de 100 palabras, caracteres, 100 caracteres, con lo cual es muy pequeñito. Hola. Lo cierto es que yo he bicheado, aparte de esto, he bicheado un poquillo por los medios. Ya la conocía yo a ella, le había oído algunas conferencias, me parecía espléndida la manera de comunicar y los temas que tocaba. Y he visto que está muy presente en muchos sitios, y presente en las universidades, presente en el Parlamento, presente como una jurista de pro, pero además está también en esa parte más de casa, más de abajo, más de asociaciones de mujeres. Pues le oí el otro día, porque como está grabado, le oí una conferencia que daba en Gijón, que me pareció muy interesante. Por tanto, si tenéis interés, la verdad es que ella, aparte de difunde el pensamiento, que son muy importantes, y lo difunde con sus libros, como ha dicho Toñi, lo difunde con sus artículos, multitud de artículos que tiene sobre diferentes temas. Temas de violencia contra las mujeres, temas de la teoría queer y cómo eso puede afectar al borrado de las mujeres o a que no sepamos al final con ese sexo tan fluido no saber en dónde estamos, ¿no? Temas que van la prostitución, la abolición de la prostitución, la consideración de la pornografía y cómo es la educación de nuestros niños, yo he sido profesora durante mucho tiempo y es un tema que me llena mucho, ¿no? Que es decir, de qué manera educamos, porque la educación es una inversión y de alguna forma la salud también, ¿eh? Lo que vamos a trabajar hoy, la salud también es una inversión, no un gasto solo, es una inversión, ¿verdad? Entonces, esta mujer, a mí me parece que con su blog, me hablaba antes de Estrella Digital, que tuvo un blog, o de que ha trabajado, que difunde en La Vanguardia o en El Confidencial, es decir, esa parte, digamos, yo destacaría de ella, por supuesto, la reflexión y el conocimiento, pero ese es el segundo apartado de difusión en los medios y, por supuesto, en esto a pie de calle, es decir, coger y acercarse a la gente y difundir un poco el pensamiento. Por tanto, es un lujo tenerla aquí, no solamente porque sea licenciada en Derecho y porque sea licenciada en Derecho y doctora en Derecho y porque sea licenciada en Filosofía, sino porque tiene una práctica que merece la pena reconocérselo. Eso en cuanto a ella. Y en cuanto al tema, dos cosas o tres. Yo me he hecho un pequeño guión, pero os digo, ella es la que tiene que hablar. 5 minutillos al respecto. Si nos fijamos un poco en el tema, la primera vez que yo oí hablar de que había que considerar la salud como un hecho diferencial entre hombres y mujeres, que aunque hablemos de salud para todo el mundo, pues no tenemos que considerar los sujetos, porque si no podemos tener una enorme desigualdad a la hora del tratamiento y que es bueno que esa salud diferencial la tengamos en cuenta, ¿no? Entonces, la primera vez que yo oí hablar de eso fue a Carmen Val Lloré. En aquel momento yo coordinaba una revista, hicimos una cosa de salud y de pronto me compré un libro, bueno, me regalaron realmente un libro que era eso, se llama exactamente Mujeres y Hombres, salud y diferencias. Eso se hizo en 1949, primera edición, a mí me la regalaron la del 96. Y la verdad es que a mí me sorprendió muchísimo porque, aunque intuía que no somos iguales, estábamos tanto en el discurso de la igualdad
que lo único que pedíamos es igualdad en la salud. Pero, perdona, a lo mejor no hay que ser tan iguales en eso, porque no somos iguales. Entonces, y sobre todo, como sexo biológico no somos iguales y, por tanto, se comportan las enfermedades con nosotros de diferentes maneras y reaccionamos y nuestros síntomas, etcétera, son de diferentes maneras. De eso va lo que va a comentar ella. Por tanto, salud como hecho diferencial, que puede ser muy importante, y eso es lo que tenemos hoy, el objetivo, conocer esa salud diferencial, exigir una investigación que no ignore la importancia del sexo biológico, terminar con ese modelo androcéntrico en donde el hombre es referencia para todo, con lo cual nos quedamos fuera, en eso no queremos ser iguales, ¿verdad? Conocer las consecuencias que tienen estos déficits en la salud y en la calidad, no solamente la de salud, sino salud en el sentido amplio. No solamente carencia de enfermedad, sino en sentido amplio, ¿no? Entonces, por ahí irá la calidad de vida de las mujeres y romper con ese conocimiento que tenemos de enfermedades clarísimas de mujer. Y ella sabe mucho de endometriosis y creo y de muchas otras cosas, así que cuando quieras, Tasia, estamos deseosos de escucharte. Gracias, Socorro, y le damos la palabra a Tasia, que a quien queremos de verdad escuchar. Bueno, quiero comenzar con un agradecimiento por estar aquí. Quiero agradecer a María Socorro y quiero agradecer también a Toñi esta oportunidad de transmitir, de llegar aquí a la Casa de la Cultura de Albolote a hablar sobre este tema tan importante. Y quiero agradecer, por supuesto, al Ateneo de Granada el hecho de apostar por difundir un tema como este, porque es un tema que cada vez que lo llevo, que lo hablamos, ¿no? que se trata en una conferencia, en cualquier sitio, la mayoría de las personas que hay en el público se sienten directamente concernidas. Las mujeres porque lo han tenido, a lo mejor ella misma, una enfermedad crónica invisibilizada, porque lo ha tenido su madre, su hija, los hombres porque lo tiene su hija, su madre. Entonces, es algo que al final nos toca, nos concierne a todas. No es un tema que nos deje fría o que nos parezca distante, sino que en cuanto empezamos a exponerlo y a reflexionarlo, nos damos cuenta de que en cada día de nuestra vida está afectándonos y está presente. Por eso considero que es un tema clave para llevar a todas las instituciones y a todos los lugares que se pueda en los pueblos y en las ciudades. Entonces, lo primero que quería exponer en relación con esto, no sé si se está montando un poco el micrófono, no sé qué puedo hacer para que... Así, para que no nos moleste. Gracias. ¿Así? Así no... Vale, perfecto. Pues lo primero que quería comentar es que históricamente la salud de las mujeres no ha sido un objeto de interés de la ciencia. Primero, sabemos que Aristóteles consideraba que la mujer es un hombre incompleto o un hombre defectuoso, de modo que estudiado el hombre, estudiada la mujer. Esa no ha sido una perspectiva científica aislada, sino que la mayor parte de científicos a lo largo de la historia han tenido un punto de vista parecido. Ya sabemos, por ejemplo, la opinión que tenían Galeno o Hipócrates sobre las mujeres, que tenían tendencia al histerismo, un comportamiento tan irregular y tan absurdo como la luna. Y de ahí viene, de hecho, la palabra lunático. Y la palabra histeria viene de la palabra útero. Útero errante que se movía por el cuerpo de las mujeres generando todo tipo de dolencias. Desde el dolor menstrual, por ejemplo, los dolores que son de la endometriosis, hasta cualquier diarrea, malestar gastrointestinal que tenga la mujer, una migraña, un dolor de cabeza o un infarto. Todo lo achacaban a la histeria como un cajón desastre que radicaba en esa vulnerabilidad del cuerpo de las mujeres, de modo que se estudiaba solo el hombre y la mujer como una criatura defectuosa e incompleta. Esa ha sido la percepción mayoritaria a lo largo de la historia. Ya sabemos que Freud, por ejemplo, pues atribuyó a la envidia del pene, ¿no? Consideraba que las mujeres vivían con esa condición o con esa patología y que eso daba lugar a una serie de trastornos psicológicos. O sea, esa ha sido una visión omnipresente. Darwin, otra gran figura, por ejemplo, de la historia de la ciencia, consideraba que los machos de todas las especies naturales son superiores a las hembras
porque igual que entre las especies, bueno, dentro de una especie existe el mecanismo de selección natural que permite que las características más avanzadas progresen, decía que en términos sexuales existía la selección sexual, que significa que las hembras solo copulan con los machos más vistosos, igual que el pavo real tiene mayor, pues unos rasgos más notorios, los animales machos tienen unos colores más vistosos, y que en la humanidad las mujeres tenían menor capacidad o menores virtudes porque no era necesario que las tuvieran para el desarrollo de la especie. Entonces hemos visto sistemáticamente ese tipo de interpretaciones por parte de la ciencia que no se han quedado solamente en un relato científico, sino que se han utilizado también para excluir a las mujeres de la participación en el poder político y en los trabajos. En el siglo XIX se argumentaba que como las mujeres menstruamos y tenemos un cuerpo diferente al de los hombres, eso nos hacía incapaces de votar y de ejercer determinadas profesiones, de modo que era preferible que nos dedicásemos a la domesticidad. Esa ha sido la historia lamentable de la ciencia. No estudiar a las mujeres, y cuando se destacaba algún rasgo diferencial de nuestros cuerpos, se utilizaba únicamente para excluirnos y apartarnos en las normas y en las políticas sociales. Entonces, esa era la perspectiva, no estudiarnos o estudiarnos únicamente como desde el prejuicio, desde una visión sexista de nuestros cuerpos. Por eso, realmente no nos extraña que hasta los años 60 del siglo XX no se estudiara, no se empezara a conocer de verdad cómo funcionaba el ciclo menstrual. Hasta los años 60 del siglo XX no existía un conocimiento real sobre cómo funcionaba, sobre todas las hormonas que están implicadas y los procesos biológicos que se dan en él. Y tampoco es de extrañar que simplemente en la generación de mis padres, esa misma generación, ¿no?, nacida en los años 60, todavía en los libros de texto, cuando llegaban a las facultades de medicina, la imagen que había de la anatomía era únicamente una imagen de la anatomía de un varón. De hecho, cuando yo estudié en el colegio y en el instituto, la imagen de la musculatura, que había una especie de efigie ahí, o bueno, no sé, como un muñeco, ¿no?, que tenía los músculos y pues era un varón. Y en los libros cuando aparecía también el sistema óseo, igualmente aparecía siempre un varón. Eso era lo que aparecía en los libros de anatomía, y no solamente en los colegios, sino lamentablemente esa situación se reproducía también en las facultades de medicina. Esa situación todavía sigue siendo algo muy extendido. La mayoría de las veces las mujeres son una minoría inferior al 30% en los ensayos de medicamentos. De hecho, como señala precisamente Carmen Valls, ya aquí citada porque es la gran referente de la medicina diferencial en España, es una gran investigadora en la materia, ella señala que el modelo en el que se mide el efecto de los tóxicos y también los efectos secundarios de los medicamentos es un varón del ejército de los Estados Unidos, es decir, un varón joven. Ese es el modelo en el que se está midiendo la eficacia de los medicamentos y el impacto de la toxicidad en el cuerpo. Eso sigue siendo una situación mayoritaria en el ámbito de la medicina y en el ámbito de la investigación sanitaria. Entonces, bueno, quizá también os preguntaréis por qué yo, que soy de formación jurista, como hemos señalado, ¿qué hago hablando de la salud o por qué me dedico a la investigación de las políticas sanitarias? Eso puede ser una cuestión que quizá llame la atención. He de señalar que yo no hice la tesis doctoral sobre políticas sanitarias, me dedicaba a la retórica y a la filosofía clásica, o sea, nada más alejado del tema, dentro del derecho, o sea, sobre todo pues la retórica jurídica era mi tema de investigación. Pero yo tengo desde muy jovencita, desde los 15 años, una enfermedad que se llama endometriosis, y es una enfermedad que cuando a mí me dijeron que tenía endometriosis yo no sabía lo que era, como creo que cualquiera que se lo dicen, y yo me quedé, ¿qué? Como le pasa a todas las mujeres que la tienen. Entonces, durante muchos años yo tenía una serie de síntomas en mi cuerpo, que sobre todo el dolor menstrual muy grande, que no sabía de dónde procedían o qué causa explicaba
que yo lo tuviera, y tardé mucho tiempo en conseguir que un médico me dijera la palabra endometriosis. Cuando me la dijo, pues me quedé igual, aunque él me explicó en qué consistía la enfermedad. No conocía a nadie que tuviera endometriosis, era una enfermedad que no había escuchado nunca, y mucho menos se me ocurría que muchos de los problemas de salud que yo tenía en el día a día pudieran tener alguna relación con eso, porque parecía que era algo ginecológico. No sabía hasta qué punto podía afectarme como yo me sentía, y entonces pues viví en una serie de sensación, de soledad y de desconocimiento sobre lo que me pasaba. Años después de terminar la tesis doctoral, cuando tuve a mi hija y mejoré en los síntomas, empecé a tener inquietud sobre si iba a volver a sentirme como me había sentido antes. Entonces eso me condujo a entrar en la Asociación Estatal de Afectadas de Endometriosis, y una vez llegué allí me di cuenta de que muchos problemas que yo había sentido, sobre todo esa sensación de desconocimiento, de soledad y de haber pensado que yo era flojita, que yo era una exagerada, que las dudas sobre mí misma eran algo sistemático en todas las pacientes de endometriosis, eran algo que todas habían padecido, todas habían sufrido retraso en el diagnóstico, todas sentían la misma incertidumbre. Y entonces también vi que mujeres que tenían una situación de salud mala o que tenían una discapacidad para las actividades de su vida diaria, para el trabajo, que habían sido despedidas en múltiples ocasiones a causa de la enfermedad, que habían tenido que dejar de trabajar, mujeres que tenían que llevar muletas o tenían que ir en silla de ruedas derivado de la enfermedad, aún así les costaba muchísimo conseguir el acceso a una discapacidad, al grado de discapacidad administrativa. Y entonces realicé una investigación científica para estudiar por qué se estaban denegando las discapacidades a las mujeres con endometriosis. Entonces, además de estudiar por qué se producía ese retraso en el diagnóstico y por qué esta enfermedad, a pesar de estar tan extendida, tiene ese desconocimiento y no tiene una cura, que eso también lo estudié por qué se estaban denegando esas discapacidades, y descubrí que esta enfermedad, igual que la mayoría de las enfermedades más comunes de las mujeres que generan discapacidad y una enfermedad crónica, esas enfermedades no aparecen en la normativa de discapacidad que regula qué enfermedades dan acceso a ese grado administrativo, a ese reconocimiento. Eso explicaba por qué una mujer que se encuentra muy mal le costaba mucho más que un hombre con otra enfermedad que se encuentre en circunstancias análogas para acceder al grado, ¿no? Cómo tenía mucha más dificultad para acceder a ello, cómo sistemáticamente percibían que se estaba infravalorando su dolencia y su malestar. Y no era una percepción subjetiva de las mujeres, sino que era un hecho jurídicamente contrastable, porque es mucho más difícil acceder a un grado de discapacidad desde una enfermedad que no viene en ese Real Decreto, que no viene en la norma. No es que no pueda acceder, se puede acceder, pero tiene muchas más dificultades probatorias y es mucho más difícil si tienes endometriosis, si tienes fibromialgia, si tienes esclerosis múltiple, si tienes osteoporosis. Si tienes cualquiera de las enfermedades de alta prevalencia femenina, que no vienen en la norma, es mucho más difícil acceder a ese grado de discapacidad. Eso fue el comienzo de una línea de investigación que he desarrollado hasta ahora y que ha sido muy fructífera porque me ha permitido sentirme mucho más acompañada como investigadora y luego también introducirme, fue mi puerta de entrada en la teoría feminista. Luego he continuado desarrollándola y ha sido mi línea principal de investigación, pero fue a través de la experiencia de la enfermedad y del estudio de ella. Y digo que me siento acompañada porque realmente es una investigación que sientes que tiene transferencia social, que tiene incidencia social, que es importante, que puede cambiar las vidas de las mujeres y que puede conseguir algo importante, ¿no? Entonces me alegro pues de haber estudiado este tema de las políticas sanitarias y de cómo se puede desde el derecho y desde la política transformar esa realidad de las mujeres. Bien, la situación de ostracismo en la ciencia, en el ámbito de la ciencia del cuerpo de las mujeres, tiene consecuencias importantes para nuestras vidas. En primer lugar están las consecuencias de vida o muerte. Tiene consecuencias de vida o muerte, porque hay enfermedades mortales, enfermedades que no se están diagnosticando adecuadamente a causa de estereotipos y prejuicios sobre el cuerpo de las mujeres, a causa de los estereotipos que impiden que se sepa cómo funciona nuestro cuerpo. La primera sería el caso que siempre es el ejemplo más habitual, que es el del infarto de miocardio.
El infarto de miocardio habitualmente se conceptualiza como una dolencia mayoritariamente masculina, algo que le pasa a los hombres, se entiende así. Sin embargo, en términos totales, la cantidad de mujeres que mueren por infarto de miocardio es superior a la de hombres que fallecen por esta causa. Además, el infarto de miocardio es la principal causa de mortalidad femenina. Es verdad que en edades jóvenes, en edades precoces, la tasa de hombres que mueren por el infarto de miocardio es superior a la de mujeres, pero en términos totales es superior en mujeres. Y el hecho de que no se investigue el infarto femenino tiene efectos que inciden sobre una superior tasa de mortalidad de las mujeres por infarto de miocardio tras ir al hospital, a la consulta médica. Van a atención primaria y no se les diagnostica adecuadamente los síntomas, o no van, porque no saben ellas mismas identificar lo que les está ocurriendo como un infarto de miocardio. Yo tengo una amiga que le pasó que de repente un día empezó a sentir como una sensación de ahogo, presión en el estómago, un dolor muy grande en la mandíbula, una sensación de náuseas, de arcadas. Todas esas sensaciones ella no sabía, era como algo que subía para arriba y que se le quedaba como en la garganta. Esas sensaciones ella las identificó con un síndrome de ansiedad, que le estaba dando un ataque de ansiedad. Ella pensó que era eso lo que le estaba pasando. Ya su marido la vio muy blanca y le dijo, Mari, estás muy blanca. Y ya se fueron al hospital. Y lo que le estaba pasando es que le estaba dando un infarto de miocardio. Pero es que los síntomas, sobre todo esa sensación de ahogo, el dolor mandibular, las náuseas, el mareo, esas sensaciones no se identifican habitualmente como síntomas de infarto, porque los síntomas de infarto, como el dolor del brazo, la presión en el pecho, que conocemos habitualmente, las tienen los hombres. Las mujeres también tienen esos síntomas, no siempre, pero suelen tener, pero además las mujeres tienen estos otros síntomas que los hombres no tienen y que cuando se presentan no saben muchas veces identificarlos. Pero es que cuando van a la consulta médica también hay infradiagnóstico acerca del infarto. Y una vez diagnosticado el infarto, se sabe que hay menos intervenciones invasivas, menos intervenciones quirúrgicas menores en mujeres que en hombres. En los hombres se realiza más intervención médica con el infarto y eso está directamente relacionado con el mayor índice de mortalidad femenina tras la consulta que de hombres, porque el infarto, los síntomas cardíacos en los hombres se toman más en serio que en las mujeres, quizá porque está considerado socialmente como un problema de hombres. Entonces eso, como vemos, tiene consecuencias de vida o muerte. Otro ejemplo de las consecuencias de vida o muerte es el VIH, que prospera hacia SIDA. El VIH se conceptualiza habitualmente como un problema, se considera, ¿no?, que es un problema de hombres y además de hombres homosexuales. Nos asocia habitualmente a este grupo de población. También se asocia a veces a las mujeres prostituidas, a personas drogodependientes, pero no se asocia en general a una mujer heterosexual. No. Sin embargo, aunque en el primer mundo es verdad que el patrón de hombres homosexuales y de hombres, ¿no?, está más masculinizada esta enfermedad, a nivel mundial es mayor el número de mujeres que la padecen que el número de hombres. Y es la principal causa a nivel mundial de mortalidad femenina. En los países en vías de desarrollo es la principal causa. Sin embargo, las políticas a nivel mundial, las políticas de prevención y sobre todo la investigación sanitaria que se hace en materia de VIH se hace completamente volcada hacia el hombre. La mayoría de ensayos, todos los antirretrovirales se han investigado en varones y muy pocas investigaciones de antirretrovirales han incluido a mujeres. De modo que se tardó mucho tiempo en descubrir que los antirretrovirales no funcionaban exactamente igual y que no parecían ser igual de eficaces en las mujeres. También se tardó en descubrir que el VIH es más agresivo y avanza con más frecuencia a SIDA en mujeres que en hombres y que avanza de manera más rápida. Se sabe que es porque las mujeres tenemos más enfermedades autoinmunes y las enfermedades autoinmunes generan más vulnerabilidad ante esta enfermedad.
Entonces, eso es una de las causas. También se desconocían otros síntomas, sobre todo vinculados, pues, hongos vaginales, infecciones, todo eso son síntomas vinculados al VIH que se tardó tiempo en detectar que se estaban produciendo, precisamente por el déficit en la investigación. Y las políticas de prevención que se hacen en materia de VIH también están muy sesgadas hacia un punto de vista que piensa en la sexualidad entre hombres. Sobre todo se centran mucho en el uso del preservativo, pero a nivel mundial el principal foco de contagio para las mujeres heterosexuales, que esas son las principales, las que se contagian más, es contagiarse de su pareja habitual, de su marido, de su relación habitual, el cual tiene una vida más promiscua, él, ¿no? Por ejemplo, porque acude a prostitución, porque tiene una vida sexual muy promiscua, y ella tiene una vida monógama con su pareja varón y se contagia de su pareja varón. Entonces, lo que observamos es que el problema por el que se contagia el VIH es, sobre todo, muchas veces que la mujer realmente no tiene una capacidad de negociación ni siquiera del preservativo y la relación sexual. No tiene una capacidad de negociación porque la sexualidad se construye en unos términos asimétricos de jerarquía, en lo que los hombres tienen una situación de poder y las mujeres de subordinación. Entonces, la política de prevención del VIH no se puede solamente ubicar o hacer de una manera profiláctica, orientada al uso del preservativo, sino que tiene que ser también una política de igualdad y una reflexión crítica acerca de los patrones de la sexualidad, porque si no cambia la relación de poder en la sexualidad, va a seguir produciéndose el contagio del VIH. No solo del VIH, sino de otras enfermedades como el VPH, que puede generar en las mujeres cáncer de útero. Entonces, en los hombres no genera eso, pero en las mujeres sí puede generarlo. Entonces, vemos que hay muchas chicas que se están contagiando en países como España, en los países desarrollados, de VPH y que no tiene realmente ella una capacidad de negociar. Esa chica adolescente, esa joven, porque suelen ser mujeres jóvenes las que se contagian, no tiene capacidad de negociar el uso del preservativo en la relación sexual, porque se está normalizando entre la juventud no usar el preservativo y reproducir todo tipo de prácticas cada vez más pornográficas, cada vez más extremas, que muestren la total apertura sexual y la total disponibilidad sexual de la chica. Entonces, claro, las políticas de prevención en materia de sexualidad tienen que cambiar, tienen que incorporar una perspectiva feminista para que sean eficaces con las mujeres. Esto en cuanto a la vida o muerte. También otra cuestión que sería de reseñar en este apartado de los problemas de vida o muerte relacionados con la morbilidad diferencial está la cuestión de la COVID, ¿no? De la enfermedad COVID. El COVID es un virus, el COVID-19, que como hemos observado tiene un patrón diferencial por sexo. Quizá ha sido el ejemplo en los tiempos recientes más evidente para toda la población de que los hombres y las mujeres tenemos cuerpos distintos. Tenemos cuerpos distintos y las enfermedades nos afectan de distintas maneras. Ya sabíamos que los hombres y las mujeres tenemos cuerpos distintos, pero a veces es algo que se intenta negar o minimizar, que se oculta, que no se considera ni siquiera políticamente correcto hablar de que los hombres tienen un mayor tamaño promedio, una mayor capacidad muscular, una mayor capacidad pulmonar, un tamaño mayor del corazón. Eso son realidades científicas. Los hombres suelen ser más altos, son diferencias biológicas que tenemos los hombres y las mujeres. Las mujeres tenemos más enfermedades autoinmunes, los embriones de los hombres, de los fetos de hombres son más sensibles a las condiciones ambientales, de modo que nacen más hembras que machos. Esas son algunas diferencias que hay. Los hombres tienen más enfermedades genéticas, las mujeres tenemos una esperanza de vida mayor. Eso tiene factores, no todos son ambientales, también hay muchos factores de género sociales que inciden sobre esa diferencia de salud. ¿No? Pero los hombres y las mujeres somos diferentes y eso a veces se intentaba pues no ver o ocultar o no se consideraba correcto hablar de eso. Sin embargo, con el COVID se ha hecho muy evidente esa situación. Y hemos observado cuestiones que nos han hecho reflexionar sobre la importancia de que la medicina tenga en cuenta el sexo de las personas. En primer lugar, vimos que los hombres han fallecido más por COVID durante la pandemia. Eso es lo primero, eso ha pasado así. Luego también se estudió que había una disonancia entre las mujeres
que habían fallecido según los registros y las que habían sido diagnosticadas de COVID. De modo que parece que había un infradiagnóstico en el COVID de mujeres. Así que no se sabe hasta qué punto es que los hombres realmente sean mucho más vulnerables al COVID o que las mujeres están siendo infradiagnosticadas. No se sabe hasta qué punto está una cosa o la otra. Probablemente haya de las dos. Las mujeres fueron muy infradiagnosticadas en residencias, muchas murieron en residencias sin que se supiera cómo, o en su casa. Y muchas fueron a centros de salud sin tener ningún diagnóstico. Entonces, y murieron durante ese tiempo, sobre todo mujeres mayores. Entonces, no hubo cifras adecuadas y se sabe pues, que hubo un infradiagnóstico en mujeres. También se vio que aunque los hombres murieron más, las mujeres tendían a desarrollar con mayor frecuencia una enfermedad de COVID persistente, una enfermedad que continúa con el tiempo y que parece muy vinculada pues, autoinmune, ¿no? Como una enfermedad vinculada a los factores autoinmunes relacionados con el COVID. Porque las mujeres tenemos más enfermedades autoinmunes, entonces es lógico que el COVID nos afecte más de esa manera, ¿no? De la manera autoinmune. Entonces, esos son elementos que se han visto. También se ha visto, por ejemplo, que en la mayoría de las investigaciones sobre COVID científicas no se ha investigado la variable de sexo. De modo que, por ejemplo, las encuestas de salud no preguntaban el sexo de la persona o preguntaban ¿con qué género te identificas? Y te ponían femenino, masculino y otros. Y tú decías, pero bueno, ¿y esto qué pinta aquí? Cuando es una enfermedad claramente sexuada. Y luego te decían, por ejemplo, no había ninguna pregunta sobre la menstruación, cuando multitud de mujeres estaban diciendo que el COVID les estaba alterando los patrones de la menstruación. Y con la vacuna pasaba lo mismo. No se estaban identificando los síntomas en mujeres embarazadas o en una mujer que estaba menstruando, no se estaba investigando qué incidencia tenía sobre la menopausia y sigue todavía habiendo un déficit importante en la investigación. Se vio que la vacuna AstraZeneca parece que tenía algún tipo de afectación especial sobre las mujeres, pero nunca se llegó a desarrollar. Simplemente hubo más mujeres que empezaron a morir, jóvenes, y que había sobre todo consumido la píldora anticonceptiva u otra cuestión, y lo único que se hizo fue desaconsejar en ese grupo de edad, después, ya cuando a posteriori, pues se sustituyó esa vacuna por otras en esos grupos. Pero realmente hubo muy escasa investigación y se vieron claramente los déficits que había en la investigación de la salud sobre la diferencia entre los sexos, cuestión que además se veía claramente crucial desde el principio de la pandemia, porque si los hombres mueren más por COVID, querrán saber por qué las mujeres resisten mejor a la enfermedad. Habrá que estudiar por qué el cuerpo de las mujeres es más resistente, o sea, incluso aunque sea porque a las mujeres no nos afecta tanto, habrá que estudiar por qué será algo positivo para la sociedad. La ausencia de una mentalidad de perspectiva feminista en la salud ha afectado sobre cómo se ha abordado esta pandemia y ha mermado la eficacia de la investigación. Cuando hablamos de asuntos de calidad de vida, el tema todavía es mayor. O sea, vemos todavía que en cifras la incidencia de la ausencia de perspectiva feminista en la salud es todavía mayor. La mayor parte del presupuesto de investigación se destina a las dolencias agudas. Los hombres mayoritariamente van al médico por un problema agudo que requiere ingreso, mientras que las mujeres van más a los servicios de atención primaria y presentan en una cifra muy superior enfermedades crónicas. Las mujeres presentan más enfermedades crónicas que los hombres. Sin embargo, los servicios de atención primaria se han debilitado mucho y sin embargo, la mayor parte de la inversión se dedica a las dolencias agudas, mientras que las enfermedades crónicas tienen mucha dificultad para que tengan un tratamiento adecuado, un diagnóstico adecuado, tratamientos curativos y que solucionen el problema. Investigación científica en esas enfermedades suficiente para que se encuentren buenas técnicas de diagnóstico, se sepan las causas, se pueda curar la enfermedad. Todo eso tiene un déficit. El hecho de que las enfermedades crónicas tengan mucha dejación por parte del sistema sanitario es ya algo que tiene una brecha sexista, porque son las mujeres las que tienen en mayor frecuencia las enfermedades crónicas y las que viven en su día a día con dolor y viven con cansancio y viven con síntomas derivados de la enfermedad que les producen sufrimiento. Entonces las mujeres están siendo condenadas, como dice también Carmen Valls, a vivir con dolor.
Y eso se está normalizando. También podemos pensar, ¿por qué las mujeres presentan más enfermedades crónicas que los hombres? ¿Será porque hay más mujeres de tercera edad? En parte sí, pero no solo. Las mujeres tienen más enfermedad crónica que los hombres desde los 40 años. Ahí ya las estadísticas se disparan y se empieza a ver cómo las mujeres, según las estadísticas de la Escuela Andaluza de Salud Pública, cómo las mujeres tienen mucha más discapacidad, enfermedad crónica que merma su calidad de vida que los hombres. ¿Cuáles son los factores que inciden sobre esa enfermedad crónica? Algunos son biológicos, como por ejemplo lo que se asocia con las enfermedades autoinmunes, endocrinas, pero también hay importantes factores asociados al género, es decir, a los estereotipos, a las diferencias en el tratamiento a los hombres y a las mujeres en la sociedad. Por ejemplo, dos factores se ha demostrado que tienen incidencia sobre el desarrollo de enfermedades crónicas. Uno de ellos es la doble jornada y el cuidado. Las mujeres cuidadoras, las mujeres que cuidan de personas dependientes, las mujeres que tienen muchos hijos, las mujeres que sufren la doble jornada o que son amas de casa y tienen que vivir intensivamente en los cuidados. Las mujeres que trabajan en la limpieza. Todas esas mujeres tienen un índice mayor de enfermedades crónicas. Enfermedades autoinmunes, musculoesqueléticas, fibromialgia, enfermedades como lupus, como la misma endometriosis, que es otra enfermedad también asociada a lo autoinmune. La esclerosis múltiple, la artritis reumatoide es una enfermedad de patrón femenino. También las enfermedades del tiroides son enfermedades feminizadas. Y luego están aquellas también factores relacionados con la violencia machista. Un factor que incide sobre la enfermedad crónica es sufrir y experimentar violencia machista. Eso genera tanto enfermedades autoinmunes como enfermedades musculoesqueléticas. También se asocia al desarrollo de algunos tipos de cáncer en las mujeres. Nos podemos preguntar por qué tiene que ver lo que tú haces, por ejemplo, el hecho de trabajar mucho, estar muy agobiada o de sufrir violencia machista con desarrollar esas enfermedades que son un asunto puramente físico. Bueno, pues eso es porque se ve que uno de los factores que más incide sobre el desarrollo de las enfermedades es la exposición constante a un nivel alto de estrés. El estrés, aparte de ser negativo porque nos hace que tengamos una posición corporal de rigidez y es mala para los músculos y para los huesos, el estrés también es un elemento que funciona como un disruptor endocrino. Un disruptor endocrino que hace que el cuerpo de las mujeres se incorpore. El estrés funciona como si fuera un falso estrógeno y entonces altera el funcionamiento del cuerpo de las mujeres e incide sobre el desarrollo de enfermedades endocrinas, como sería el caso de la endometriosis. Ese es un ejemplo de enfermedad endocrina, pero también eso puede verse la relación con el cáncer de mama o con los cánceres de ovario, ¿no? Como hay una correlación con el estrés y se ha estudiado, por ejemplo, ha estudiado Miguel Lorente, ¿no? La relación entre la violencia de género y el surgimiento, la aparición de determinadas enfermedades en las mujeres. Por eso vemos cómo hay determinados factores de calidad de vida de tu día corriente que explican por qué las mujeres enfermamos mucho más de las patologías crónicas. Y claro, lo que habría que reclamar es que se acabe con esa brecha sexista que hay en la investigación y en la atención sanitaria, porque las enfermedades de alta prevalencia femenina, aquellas que tienen muchas más mujeres que hombres, padecen sistemáticamente una muy inferior financiación a la de los hombres. Hay una media de 100 veces menos financiación de una enfermedad de alta prevalencia femenina en relación con una de alta prevalencia masculina. Si se estudia, por ejemplo, la base de datos PubMed, que es la principal base de datos de medicina, y se pone el nombre de una de las enfermedades, por ejemplo, la fibromialgia, que es una gran desconocida y una gran ignorada, y se compara con otra enfermedad con un patrón mucho más equilibrado, como la diabetes, que también la tienen más mujeres que hombres, pero está más equilibrada, se ve como la investigación en diabetes es muy superior y siempre es algo sistemático que vamos a encontrar en enfermedades que realmente merman la calidad de vida de una manera similar. Eso lo vamos a ver así. ¿Por qué las mujeres tardan tanto en conseguir un diagnóstico en atención primaria?
una mujer con una enfermedad crónica? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tantos años de retraso en el diagnóstico? Ese es un problema que encontramos. Una de las causas son los estereotipos sexistas. Los estereotipos sexistas que hacen que el dolor de las mujeres sea tomado menos en serio. Cuando una mujer va a consultar al médico, hay estudios científicos, ¿no?, como de Louis Bedbringe, que muestran que la palabra de las mujeres es tomada menos en serio que la palabra de los hombres. Son asociadas más a causas psicosomáticas, a que es hipocondríaca, a que a lo mejor tiene una enfermedad mental y muchas veces la derivan a psicología o a psiquiatría y le mandan que tome antidepresivos o que tome, o también muchas mujeres acaban tomando homeopatía o medicamentos, bueno, en fin, que no son medicamentos, ¿no?, como tratamientos naturales, alternativos, o acuden a yoga, y eso son lo principal o la manera en que habitualmente se tratan las enfermedades crónicas que presentan. Cuando un hombre tiene una enfermedad crónica se le toma mucho más en serio en la consulta médica y es más probable que obtenga un diagnóstico y un tratamiento. Un estudio de Isabel Ruiz Pérez de la Escuela Andaluza de Salud Pública mostraba que ante unos mismos síntomas de fibromialgia, el hombre tenía mucho más posibilidad primero de ser diagnosticado adecuadamente, de recibir una incapacidad temporal para el trabajo, o sea, una baja, y de recibir una incapacidad permanente, o sea, una pensión permanente que te permita no trabajar, ante un mismo diagnóstico, ante una misma situación. Los hombres tenían más probabilidades de obtener tratamientos específicos, mientras que las mujeres solían ser tratadas con antidepresivos, con analgésicos y con otra serie de medicamentos. Esto muestra claramente la existencia de una brecha sexista. También, por ejemplo, esto no solamente son estereotipos como que vaga, que flojita, se queja porque son muy exageradas las mujeres. También vemos otros estereotipos en la endometriosis, de la que luego hablaré un poco. La endometriosis es una enfermedad en la que uno de sus síntomas más característicos es el dolor menstrual fuerte, el dolor menstrual. Entonces, cuando una mujer se presenta en la consulta médica por un dolor menstrual intenso, hay un 60% de probabilidades de que sea endometriosis. Y sin embargo, la endometriosis es muy difícil de diagnosticar, es muy difícil que sospechen de ella cuando debería ser una sospecha automática, porque es muy probable que esa mujer tenga endometriosis. Pues lo que se suele pensar es que es normal que la regla duela. Eso es un estereotipo sexista. La regla normal no debe doler. La regla normal, si no tiene ningún tipo de trastorno hormonal, endocrino, si no tiene ninguna enfermedad, ningún problema, la regla no debe doler. Cuando la menstruación duele es porque tienes un problema de salud. Y no puede ser que se normalice solamente el dolor de las mujeres, que cuando se presenta cualquier dolor en el cuerpo consideremos que hay un problema, pero cuando se presenta dolor menstrual consideremos que es normal, porque es algo de la naturaleza de las mujeres. Las mujeres no hemos nacido para vivir con dolor. Nuestro cuerpo no está hecho para el sufrimiento. Eso es un mito bíblico que debería ser desterrado de la medicina. Entonces, eso lo encontramos con la endometriosis. Esa es la causa, entre otras, también el hecho de que haya muy malas técnicas diagnósticas y no se vea habitualmente en la ecografía. Esa es una de las causas que explica que haya una media de 7-8 años de retraso en el diagnóstico de endometriosis. Eso, además, no es algo que ocurra solo en España, ocurre en todos los países del mundo. No hay país del mundo en el que se haya superado la brecha sexista en la salud. Esto no solamente se produce en esta etapa de la vida, en mujeres jóvenes, que suele ser sobre todo donde se produce la desconfianza en el tema de la endometriosis, mujeres que están en edad menstrual, sino que también encontramos desconfianza hacia la palabra de las mujeres mayores, de las mujeres de la tercera edad. Cuando una mujer, o mujeres simplemente de 50 años, cuando una mujer presenta la menopausia, es habitual que se asocie a la menopausia una serie de síntomas mentales y que no crean lo que ella dice. Entonces, esto se ve, por ejemplo, en el diagnóstico de Alzheimer. Cuando una mujer llega a consulta médica refiriendo pérdidas de memoria, olvidos, es muy habitual que se achaque a que las mujeres ya con la menopausia, ya unas mujeres de la tercera edad, es normal que tengan olvidos. Es que las mujeres son muy tontas y muy olvidadizas. En los hombres es mucho más frecuente que se diagnostique adecuadamente el Alzheimer. Pero en las mujeres hay un sesgo de género en el diagnóstico del Alzheimer. Y sabemos que es muy importante el diagnóstico precoz de esta enfermedad para frenar su progresión.
Entonces, al final, los estereotipos sexistas sobre las mujeres inciden sobre el infradiagnóstico. Es muy habitual que cuando una mujer se presenta con problemas físicos, con una dolencia física, se le achaque, se le diga en la consulta médica que lo que tiene es ansiedad, por ejemplo. Es muy frecuente que se le diga que tiene un problema de ansiedad. Muchas mujeres realmente tienen ansiedad o tienen depresión, más que los hombres. Y las mujeres tienen más ansiedad y más depresión porque tienen doble jornada, porque tenemos unas condiciones de vida más duras. Pero el hecho de que en tu historial clínico aparezca la palabra ansiedad, consultó por ansiedad, es un elemento que automáticamente genera un prejuicio a la hora de evaluarte. Entonces, cuando tú llegas quejándote de algo, de lo que sea, ya ven en tu historial que fuiste por ansiedad. Y si no saben explicar qué es lo que te está pasando, es muy habitual, por ejemplo, los síntomas de la esclerosis múltiple, que es una enfermedad de alta prevalencia femenina, son muy inespecíficos. La mujer llega diciendo, tengo la mano que se me paraliza, tengo calambres, lo que llaman parestesias, calambres extraños por el cuerpo, tengo una sensación de adormecimiento, tengo de vez en cuando pérdidas de coordinación, unos dolores extraños en las articulaciones, todos esos síntomas, tengo como que siento que mi mente no funciona igual que antes, como que cognitivamente se me olvidan cosas, estoy un poco... todo eso es que tiene ansiedad, usted lo que tiene que hacer es relajarse, usted lo que tiene es depresión, usted lo que tiene... y no te diagnostican que lo que tienes son síntomas, los síntomas iniciales de una esclerosis múltiple. Entonces la esclerosis múltiple también tiene sesgos de género, sesgos sexistas, en el diagnóstico. La fibromialgia también tiene estos sesgos sexistas y los tiene hasta el punto de que realmente la fibromialgia no es una enfermedad única, sino que la fibromialgia es una enfermedad, una etiqueta que se ponen a un síntoma, que es que una mujer o un hombre muestra dolor en multitud de puntos de articulaciones del organismo. Cuando tú presentas ese dolor en todas esas zonas, que son los puntos gatillos, te diagnostican fibromialgia. Pero como vemos, es algo sintomático, es un diagnóstico sintomático. No han indagado cuál es la enfermedad de raíz, la enfermedad de base que causa la fibromialgia. Y hay multitud de enfermedades. El Karma Valls tiene un cuadro estupendo donde vienen la mayoría de las enfermedades de base que causan fibromialgia y, sin embargo, en lugar de hacerse un diagnóstico diferencial e indagar qué enfermedad concreta se está produciendo esos síntomas y curarte, darte un tratamiento eficaz, lo que hacen es simplemente darte analgésicos, darte un tratamiento paliativo para el dolor. Eso es lo que se hace. Las enfermedades de las mujeres no son diagnosticadas y esto significa que son cronificadas. Las mujeres somos las principales consumidoras de los medicamentos. Consumimos el 75% de los medicamentos totales. La mayoría de los medicamentos que consumimos son analgésicos, antidepresivos y medicamentos para la ansiedad. Esos son los medicamentos fundamentales que consumimos las mujeres. Las mujeres tenemos el doble de efectos secundarios ante los medicamentos porque no los investigan con nuestros cuerpos, aunque somos las principales consumidoras de ellos. Esto muestra que en lugar de curarse las enfermedades de mujeres, la medicina lo que está haciendo es cronificándolas y eso nos convierte en consumidoras permanentes de ellos y en las principales inversoras de la industria farmacéutica, que obtiene mucho lucro de la dejación con respecto a la perspectiva feminista de la salud. En el tema de la fertilidad, esto es especialmente sangrante porque, por ejemplo, la endometriosis, esta enfermedad de la que ya voy hablando, la endometriosis causa el 40% de la infertilidad femenina. Y, sin embargo, pese a ello, es una enfermedad prácticamente desconocida, una enfermedad que padece una gran dejación, que todavía nos preguntamos ¿qué es eso? Y es un auténtico problema de salud pública y las clínicas de fertilidad están haciendo un auténtico negocio de la endometriosis, porque les sale mucho más rentable que una mujer no pueda quedar embarazada y que acuda a una clínica de fertilidad, cuando quizás se debería invertir precisamente en la curación de la endometriosis si lo que queremos es acabar con la infertilidad. Esta es muestra de cómo las enfermedades de mujeres se cronifican. También, otra cuestión que observamos es que los problemas sociales, los problemas sociales también se achacan a causas psicológicas, también se individualizan, también se convierten en algo individual. Eso lo vemos mucho en la enfermedad mental. Las mujeres padecen muchos más problemas de salud mental que los hombres.
Casi todas las enfermedades mentales tienen un patrón femenino, o las tienen mucho más las mujeres que los hombres, salvo la esquizofrenia y algunas más. Prácticamente todas. La causa precisamente es que las mujeres sufrimos esa doble jornada, esa brecha salarial, esa violencia machista, que son precisamente los factores que más inciden sobre el desarrollo de la enfermedad mental. Sin embargo, la psicología habitualmente suele abordar la enfermedad individualizando el conflicto y la psiquiatría medicándolo. Los problemas sociales no se abordan mediante una transformación social, sino que las mujeres se adormecen. Las mujeres que padecen violencia machista, pues son medicadas. Y así puede seguir aguantando 20 años más. Esa es la situación. Lo que vemos es que el dolor físico se medicaliza y el sufrimiento psicológico, que es de causas sociales, en lugar de transformarse con un enfoque social, feminista de la psicología y de la psiquiatría, lo que se hace es individualizarse. Por supuesto, está bien que las mujeres reciban el tratamiento psiquiátrico que puedan necesitar para sentirse mejor, pero hay un problema en la sociedad cuando muchas mujeres se sienten culpables de sus problemas o piensan que ellas han padecido violencia machista porque no eligen bien, porque ellas se equivocan, porque ellas cometen errores, porque ella no sabe, porque ella tiene que aprender a pensar de otra manera, cognitivo-conductual, aprende a transformar tus patrones de pensamiento. Eso lo vemos también entonces en la salud mental, cómo también es necesaria la perspectiva feminista en la salud mental. Bien, y finalmente, bueno, quiero hablar un poco de la endometriosis, que ya he venido hablando, pero un poco más. La endometriosis es quizá uno de los ejemplos más paradigmáticos de las asimetrías del sexismo que existe en la salud. Observamos que la endometriosis es una enfermedad que tenemos 1 de cada 10 mujeres. La tienen, según Carmona, más mujeres que las que experimentan SIDA, bueno, VIH, epilepsia, asma y diabetes todas juntas. Es decir, hablamos de una enfermedad de altísima prevalencia, una de las condiciones de salud pública más extendidas y además es una enfermedad incapacitante y progresiva, es decir, una enfermedad que tiene potencial de condicionar bastante tu calidad de vida. La endometriosis consiste en que el tejido endometrial, que es el tejido que recubre el útero, empieza a crecer en otras zonas del cuerpo, en el 75% de los casos dentro de la cavidad pélvica, afectando la zona de los intestinos, el útero, la vejiga. Puede llegar a pegar tus órganos de la cavidad pélvica hasta el punto de generar lo que se llama pelvis congelada. Eso evidentemente genera síntomas, por ejemplo, que pueden ser urinarios, al defecar, síntomas de estreñimiento o de diarrea crónica, puede generar otro tipo de síntomas gastrointestinales que se asocian o se confunden con el colon irritable, pueden confundirse con la cistitis, se producen constantes confusiones a la hora de diagnosticarlo. Cuando una mujer presenta síntomas gastrointestinales, es muy probable que sea endometriosis y sin embargo es muy difícil que se llegue a identificar eso, ¿no? Es muy complicado que se identifiquen, que se asocien esos síntomas a la endometriosis, ¿no? Cuando tú tienes síntomas gastrointestinales puedes incluso tener diagnóstico de endometriosis y seguir buscando, indagando desesperada qué te pasa y aún así los médicos no son capaces de asociarlo porque asocian la endometriosis solo a una enfermedad ginecológica cuando genera multitud de síntomas. La endometriosis, el síntoma más característico que tiene es el dolor menstrual intenso, pero también tiene otra serie de síntomas, también produce infertilidad, como hemos comentado, migraña crónica, inflamación, produce multitud de síntomas dispersos. La mayoría de síntomas pues, de la zona pélvica, pero puede haber síntomas en otras zonas del cuerpo. Puede haber pues, la endometriosis por vía linfática, puede llegar a los pulmones, puede llegar al cerebro. Son casos más extraordinarios, como he dicho, en la mayoría de los casos más infrecuentes. En la mayoría de los casos, el 75% de la endometriosis causa síntomas en la cavidad pélvica, pero bueno, puede llegar a generar otros problemas. Además, puede llegar a comprometer, por ejemplo, caminar o dificultar que te pongas de pie, que permanezcas sentada, generarte dolores, porque puede afectar a los nervios que están en esa zona, que son el nervio ciático, entonces te genera dolor de ciática, el nervio hipogástrico y el nervio pudendo. El dolor de pudendo es enorme, es un dolor tan grande que las pacientes que lo tienen pues realmente sufren mucho y experimentan un dolor considerable. Además es una cuestión difícil de solucionar con la cirugía y que genera, hay mujeres que tienen que estar tomando
pues morfina, derivados de la morfina de manera diaria. Y eso es algo muy duro para estas mujeres que sufren este síntoma. O sea que la endometriosis puede llegar a ser algo limitativo, bastante limitativo de la calidad de vida, como hemos visto, para ponerte de pie, para levantarte, para permanecer sentada. Y sin embargo, muchas mujeres tienen esos problemas y no descubren por qué es. Y no se sospecha que es por eso, que es porque tiene endometriosis. El principal síntoma y causa, por supuesto, de dejación es el tema del dolor menstrual. Y ya sabemos que cuando una mujer llega con dolor menstrual a la consulta médica, lo que hacen que es mandarle la píldora anticonceptiva de manera sistemática. No se indaga más, no se investiga más, no se ve qué le puede pasar. Y cuando se le hacen ecografías tampoco se ve la endometriosis en muchas ocasiones, en algunas sí, si la tienes en los ovarios, y te hace quistes, porque eso se ve, pero si la tienes en otras zonas del cuerpo, si tienes una endometriosis profunda, que son precisamente las que suelen causar síntomas de mayor gravedad, es muy posible que la endometriosis se oculte y que después de hacerte numerosas pruebas de imagen siga sin verse, o que se subestime el alcance que tiene la enfermedad. Y solo cuando te hacen una laparoscopia, que es una cirugía menor, pueden identificar el alcance que tiene tu endometriosis. Pero claro, imaginad lo mala que tiene que estar una mujer para someterse a una cirugía sin saber exactamente lo que tiene. Pues tienes que estar muriéndote para que te sometas, porque claro, el miedo ¿cuál es el que tienen las mujeres? Que te hagan la cirugía y que no tengas nada, y que entonces se confirme eso que te han dicho toda la vida de que eres una exagerada, una flojita, que a todas las mujeres le duele la regla, que te quejas de vicio. Pues entonces tienes que llegar a tener la endometriosis muy avanzada, en un estado muy de fase 4, que es el estado más avanzado de la enfermedad, para que llegues realmente a someterte a una laparoscopia. Entonces ya estás muy mal y has sufrido mucho y has pasado muchos años en las que no te creían en el trabajo, ibas al trabajo arrastrándote de dolor, tenías dolores menstruales que son como contracciones de parto cada mes, muchas veces, y sufrías sistemáticamente esto en el absoluto ostracismo. Mientras en el trabajo no creían en ti, porque al fin y al cabo a mí también me duele la regla, eso es normal. Y luego tus amigas tampoco, tu familia, tu pareja. Y la endometriosis en algunos casos causa dolor en las relaciones sexuales, cuando tienen una endometriosis profunda. Entonces hay mujeres que les duele mucho en el coito. Y en el coito, incluso en el orgasmo sin coito, porque desencadena contracciones uterinas y la endometriosis. Entonces hay mujeres que no pueden mantener relaciones sexuales y que su pareja la deja por eso. O que ella se esfuerza, mantiene las relaciones sexuales para no ser abandonada por su pareja. Y casos de mujeres prostituidas con endometriosis y con este síntoma. O sea, nos encontramos todo tipo de situaciones que podamos pensar porque es una enfermedad muy frecuente. Entonces eso lo estamos viendo. La endometriosis causa dos tipos de efectos psicológicos sobre las mujeres. Uno de ellos es lo que llama Miranda Fricker la injusticia testimonial y otro es la injusticia epistémica. Injusticia epistémica significa que no tienes una palabra para denominar a lo que te pasa. Eso es algo que ocurre mucho con los problemas de las mujeres, no solo con esto, sino con multitud de problemas de la vida. A veces carecemos de una palabra que nos permita explicar qué es lo que nos ocurre, por qué experimentamos ese dolor, por qué nos pasa esto. Eso es la injusticia epistémica, no hay una palabra que permita describir lo que nos pasa. La palabra endometriosis parece oculta, parece desconocida, un misterio. No se sabe lo que es. Eso es la justicia epistémica. Cuando recibes al fin el diagnóstico, después de 8 años, de los que sea, es como una liberación, no solamente del cuerpo, sino sobre todo de la mente, porque al fin piensas, no estoy loca, lo que me pasa no me lo he inventado yo, realmente tengo una enfermedad, aquí está, lo tengo en el papel. Vivir sin una palabra te aísla, porque no tienes con quién hablar, porque no conoces a otras mujeres que lo tengan, no te puedes asociar, no puedes unirte a otras, no puedes identificar las injusticias sexistas que ocurren en torno a la enfermedad. Carecer de diagnóstico en las enfermedades de mujeres es una injusticia epistémica que nos aísla y nos impide luchar para cambiar las cosas y sobre todo no nos reconcilia con nosotras mismas. Nos hace sentirnos como mal en nosotras, ¿no? Como que el problema está en nosotras. El otro tipo de injusticia es la injusticia testimonial. Las mujeres con enfermedades crónicas experimentan sistemáticamente injusticia testimonial. Hablan y nadie las cree. Su palabra no tiene credibilidad. Nadie le da peso, van a la consulta médica, van a multitud de especialistas distintos y no las diagnostican. Hacen un auténtico peregrinaje que dura años y nadie las cree, ni siquiera en su entorno laboral, en su entorno familiar. Entonces, es una mujer que al final ni siquiera se cree a sí misma, que al final ella está retorciéndose de dolor y sigue pensando que lo que le pasa es normal, que ella exagera, que ella es flojita.
¿no? Como dicen a veces a nosotras las afectadas de endometriosis. Entonces, bueno, yo creo que ya, no sé si me he extendido mucho o cómo voy. Bien, eso es. Si queréis, puedo dejarlo así. Creo que he hecho un recorrido sobre las cuestiones de la... Bueno, quizá un elemento sociológico que no he señalado, que también sería interesante destacar, es cómo afecta también el elemento, que eso no lo he mencionado y también incide sobre la salud, el elemento de la belleza. Cómo la presión estética que hay en la sociedad incide sobre las enfermedades de las mujeres, no solamente en el caso paradigmático de la anorexia y la bulimia, sino también las mujeres se someten a multitud de intervenciones médicas para mejorar su aspecto y a dietas constantes, a realmente alteraciones en los patrones alimenticios que te pueden generar problemas de salud. Entonces vemos como no solamente el factor, por supuesto, de la violencia machista sistemática y de la doble jornada y los cuidados, sino que también ese factor que he olvidado antes comentar de la belleza es un tema que también incide sobre la salud femenina y por eso tiene que ser tenido en cuenta desde la perspectiva feminista de la salud. Porque, claro, realmente hay que prevenir esas enfermedades, ¿no? Como la anorexia y la bulimia relacionadas con los patrones sexistas. Bueno, pues yo creo que con esto ya podemos concluir y si hay dudas o lo que sea, si podemos hacer un coloquio. Deja un poco impactada, como cuando va a una película, ¿no? Y termina y dice, wow, ¿y ahora qué comento yo aquí, no? Así que, un poco. Bueno, pues pero sí podemos seguir comentando. Abrimos un turno, si queréis, de cosas que os interesen a lo mejor profundizar o que tal. Ana, cuando quieras. Cuando estaba hablando de belleza, pues también utilizamos más cremas. Y las cremas ya hablamos con Nicolás Olea, que viene también aquí, hablamos de que tienen disruptores hormonales a porrillo. O sea, que ya de también más cremas no tienen investigación y nos crean problemas hormonales y todo, ¿no? Sí, bueno, de hecho ese es un tema que hemos investigado mucho en la Asociación de Afectadas de Endometriosis, que yo personalmente he investigado y he escrito sobre eso. Y efectivamente, los que más lo han trabajado, además están en Granada. Tenemos la suerte de tener aquí a Nicolás Olea, a Olga Ocón, Francisco Artacho. Hay un grupo de personas que investigan en la Universidad de Granada que están investigando cómo los tóxicos ambientales inciden sobre la salud femenina, cómo están presentes en la sangre menstrual, lo que implica que están en nuestros cuerpos, y cómo inciden sobre el desarrollo de la endometriosis y de otras enfermedades de mujeres, también sobre los cánceres. Eso lo han estudiado. La contaminación. Los tóxicos ambientales o senoestrógenos, que también generan un efecto similar al que he señalado antes del estrés, que funciona como senoestrógeno también, pues los tóxicos ambientales generan una imitación o el cuerpo los confunde con estrógenos y entonces generan una serie de enfermedades endocrinas. Algunos de estos tóxicos están presentes en la cosmética, por eso lo que señalas tú, y también en productos de limpieza. También están presentes en productos de limpieza, están presentes en los plásticos que envuelven la comida y que envuelven los productos que usamos, incluso en algunos textiles y, por supuesto, en pesticidas, y están presentes en el aire y en la contaminación atmosférica, pues también están presentes esos tóxicos que inciden sobre las patologías relacionadas con la salud ambiental. Entonces, vemos claramente además que hay una relación y que además los tóxicos ambientales tienen un impacto mayor sobre la salud de las mujeres que sobre la salud de los hombres, de modo que las mujeres somos más vulnerables a ellos. Por eso la asociación ADAEC, además de ser una asociación, por supuesto, una asociación de todas las ideologías políticas, de mujeres de todo signo y tal, pero por supuesto es una asociación feminista porque es un problema de salud claramente asociado al sexismo. Por eso somos feministas. Pues también es una asociación ecologista, porque
una de las causas que inciden sobre bien el surgimiento, bien el desarrollo y la progresión de la endometriosis son precisamente los tóxicos ambientales. Así que una de las vertientes de investigación que hemos desarrollado ha sido los tóxicos ambientales y nosotras como pacientes hemos participado en esos ensayos que han hecho en la Universidad de Granada para esos estudios para indagar el efecto de los tóxicos ambientales. Es decir, desde la asociación pues, se han puesto los medios para contribuir y que la sociedad civil, las mujeres afectadas, junto con los científicos y las científicas de la Universidad de Granada, pues se pueda avanzar en el conocimiento del efecto e impacto de los tóxicos. ¿Qué nos podrías decir sobre el tema de las mamografías? Es cierto que es una práctica con muchos efectos secundarios y que se controla poco. Bueno, yo la verdad es que no sabría decir si he leído médicas, ¿no? que incluso las desaconsejan, ¿no? Porque dicen que tienen muchos efectos, que sobre todo son una cosa muy dolorosa, que muy molesta para las mujeres y que es perniciosa para el tiroides, claro. Entonces dicen que eso puede tener más efectos malos sobre la salud que buenos, pero hay médicas que dicen todo lo contrario. También hay médicas que dicen que es una cuestión completamente necesaria, de salud pública, entonces yo no voy a posicionarme al respecto porque no soy médica, he estudiado las políticas sanitarias, pero he leído posiciones científicas tanto a favor como en contra. Lo que sí parece claro, y eso hay acuerdo científico, es que primero debería hacerse siempre las mamografías con unas condiciones bien informadas en las que te digan, en las que se proteja adecuadamente el tiroides, porque eso se puede proteger fácilmente con que te pongan aquí algo y a veces no se usan esas protecciones o no te informan y ese es un problema. Claro, eso no puede ser. Y que luego se avance hacia unas técnicas de mamografía que no resulten ni molestas ni dolorosas. Eso, en principio, eso creo que es una conclusión que yo, como investigadora en políticas sanitarias, que no soy médica, veo como evidente que hay que destacar y que hay que señalar. Ahora, si es desaconsejable y sería preferible un cambio en eso, pues es un tema controvertido incluso dentro del feminismo y de la salud. Igual que pasa, por ejemplo, con el debate que hay sobre la vacuna del VPH, si es buena, si no lo es, también ahí existe una controversia científica. Entonces yo como no en las demás vacunas no, pero en esa en concreto sí hay una controversia científica dentro del feminismo de la salud y entonces pues yo ahí lo que las médicas y lo que las autoridades sanitarias decidan. Bueno, a mí me llama la atención que con la edad que yo tengo, ¿verdad? Que hasta hace muy poco no haya oído hablar de la endometriosis. Y sí que conozco de primera mano muchísimas mujeres, muchísimas amigas que han tenido un dolor menstrual impresionante. ¿En qué momento puede ocurrir esos dos hechos? ¿Cómo es posible que haya esa frecuencia y cómo es posible que haya esa ignorancia? ¿Cómo que no me entra en la cabeza que solo explique simplemente estereotipos y sin embargo parece que hay bastante de eso, ¿no? Pues efectivamente, de hecho, bueno, cuando yo empecé a trabajar esto, que fue hace ya, pues pasa muy rápido el tiempo, pero ¿hace cuánto fue? Pues hace quizás 5 años, cuando empecé a investigar este tema, no fue hace tanto, no se hablaba apenas nada de la endometriosis, en el feminismo era un tema completamente marginal. Después ya del activismo que hemos hecho desde la Asociación ADAE, es que además en estos años la Asociación ADAE, Asociación de Afectadas de Endometriosis Crónica, es una asociación estatal y han sido los años en que la asociación también ha desarrollado más actividad. Yo he llegado y hay otras muchas compañeras que están muy activas en los últimos años y ha sido cuando la endometriosis se ha empezado a escuchar en España y en el feminismo, no solamente ya en los círculos de pacientes, sino se ha empezado a escuchar. Antes yo recuerdo que la que se había empezado a escuchar un poco era la fibromialgia. Entonces las mujeres con fibromialgia habían realizado un activismo y había empezado a haber
algo de investigación científica desde las políticas sanitarias y los prejuicios, como por ejemplo un estudio que leí de Pilar Rivas Vallejo sobre precisamente la incapacidad y la discapacidad y la desatención sanitaria, que cuando yo hice mi investigación a mí me sirvió de inspiración. Yo miré lo que estaban haciendo las activistas de la fibromialgia y lo que habían investigado las científicas en ese campo y por supuesto, lo que Carmen Valls había escrito sobre las enfermedades de alta prevalencia femenina, que la endometriosis la mencionaba, pero es verdad que tampoco salía tanto, porque era una enfermedad que realmente se hablaba muy poco y yo creo que en los últimos años se está empezando a visibilizar y todavía tiene que visibilizarse mucho más. Y el activismo de la salud desde las asociaciones de pacientes, ya no solo desde el ámbito científico, sino sobre todo desde la base, ese se va a desarrollar mucho en los siguientes años, porque es un movimiento que está fortaleciéndose, que se está armando y que cada vez se va a escuchar más. Yo estoy segura de que va a ser un tema que poco a poco se irá introduciendo en la agenda feminista general y en las políticas públicas. De hecho, cuando empezábamos a dar charlas sobre esto, hace unos años, no venía nadie a las charlas y solo venía la familia de las mujeres afectadas de endometriosis. Me acuerdo perfectamente que solo venían las afectadas. Y cuando yo empezaba a enviar artículos de publicaciones científicas sobre el tema, me decían que cambiara el título, porque eso era algo muy específico. Y bueno, de hecho me han penalizado mucho a la hora de conseguir plazas y de cosas de estas, o el hecho de hablar de esto porque se consideraba como un tema muy concreto. Hay otros temas que afectan a una población mucho más baja de la sociedad y que, sin embargo, se consideran temas de interés general. Pero este tema, aunque afecte a un porcentaje tan alto de mujeres, se considera algo muy técnico, algo muy específico, una enfermedad muy puntual. Por ejemplo, si tú abordas el SIDA se puede considerar una cosa de prevención general, de salud general, de políticas públicas y de salud pública, pero la endometriosis no. Todavía tenemos importantes problemas, se considera algo muy específico. Y además, cuando vamos a las administraciones públicas a reivindicar algo, intentan verlo solo como una enfermedad, entre otras miles. Así lo presentan, no ven que es una enfermedad especial, tanto por su prevalencia como por cómo le afectan los estereotipos sexistas, que no es a tantas enfermedades, ni son todas tan prevalentes. Es decir, es que si te pones a mirar cuáles son las enfermedades que sufren este sesgo sexista, al final las que sufren más son 4 o 5. Es decir, no es que haya una infinidad, hay unas cuantas que como mínimo podrían empezar por ahí. Entonces vamos a empezar, bueno, no vamos a decir 5, pero vamos a decir 10, ¿no? Que tampoco es, entonces que nos traten como algo por una completa dispersión, precisamente se debe a eso, ¿no? A que es una desconocida. No, hay tratamientos que te pueden eliminar o el dolor, que te pueden controlar más o menos el dolor, que son sobre todo analgésicos o ya morfina, opioides si necesitas más analgesia. Luego están tratamientos hormonales que lo que hacen es frenar la progresión, pero que no la curan, sino no la hacen retroceder, simplemente la pueden frenar y eso sí funciona, no siempre consiguen frenarla de manera eficaz. Esos tratamientos hormonales, además, no son específicos para la endometriosis, son realmente tratamientos que imitan el proceso de embarazo, imitan la menopausia o imitan procedimientos, ahora no me acuerdo qué más, pero que imitan la menopausia o el embarazo. Eso es lo que imitan, para que el cuerpo se confunda y crea que no deje de hacer el ciclo menstrual. Eso es lo que hacen, esos tratamientos hormonales. Y realmente pues ni siquiera son específicos, como vemos, y de hecho algunos tratamientos que se nos aplican a las afectadas de endometriosis han sido pensados para otras cosas que no tienen nada que ver, como para el cáncer de próstata, para la esterilización química, para la castración química de violadores o para el tratamiento de la disforia de género. Es decir, esos son los tratamientos que se están administrando a niñas, adolescentes con endometriosis, que tienen efectos secundarios terribles sobre el cuerpo. Y eso es, y tampoco es que sean eficaces ni que curen. Luego hay cirugías que te pueden hacer y en una cirugía pues hay 1/3 de posibilidades de que mejores, otro de que te quedes igual y otro de que empeores. O sea que tampoco es que la cirugía sea muy halagüeña, pero es verdad que hay mujeres que gracias a una buena cirugía mejoran. Por eso hay que reivindicar que todas las comunidades autónomas tengan al menos una unidad multidisciplinar que pueda operarla,
porque ni siquiera la hay en todas las comunidades autónomas. Entonces, una mujer como caiga en una comunidad autónoma donde no hay esa unidad, no te tiene que operar alguien que no sabe, porque es alguien que no tiene... Porque estas cirugías son como las oncológicas, requieren que haya muchos especialistas, porque claro, al ser una especie de tumoración benigna, pero tumoración que invade muchos órganos, pues tiene que haber especialistas de todos los aparatos que se ven afectados. Entonces, tiene que haber una unidad multidisciplinar. De hecho, en Andalucía tenemos 2 unidades y esas unidades se han conseguido gracias precisamente a la lucha de las asociaciones de mujeres, de las asociaciones activistas. Y también tenemos una guía de protocolo para la atención sanitaria que los médicos no conocen porque no la tienen ahí en un cajón y no hay formación, pero por lo menos se consiguió que haya un protocolo en Andalucía y eso también lo consiguió la lucha de las mujeres activistas, para que veamos lo importante que es la lucha del movimiento feminista en esto. Y bueno, yo he llegado tarde porque trabajo aquí mismo en la Casa de la Cultura y hasta las 8 de la noche no podía. Entonces, lo mismo, pregunto algo que ya has dicho, contado, pero ante mi ignorancia, pues pregunto. Yo estoy en grupo moviéndome, informándome y he escuchado de que ahora para detectarlo con una prueba de saliva se puede. No sé si es verdad porque a mí me tardaron tantos años y sufrí tanto para detectarlo que me parece eso una maravilla. Entonces, no sé si lo has contado, si no, pero a ver si es verdad o no. Sí, se publicó que había un estudio científico, ¿no?, de avances en el diagnóstico de la endometriosis, pero por el momento no ha llegado eso no ha llegado a los médicos, no ha llegado a las consultas ginecológicas ni a ningún sitio. No sé en qué estado se encuentra ahora mismo ese diagnóstico precoz, pero sería, desde luego, si es eficaz de verdad y si eso está aprobado ya, pues sería muy importante porque que se generalizase y se extendiese por las consultas, porque realmente hay un problema muy grande con el diagnóstico de endometriosis. Bueno, a mí me parece muy interesante, no sé, ¿hay alguna otra palabra? Es que me llama la atención, vamos, me está llamando la atención muchas cosas, pero vaya, tenemos un nombre, que ya es mucho, ¿no? Me parece que nombrar las cosas empieza a caminar, aunque sea lentamente. Y has dicho una cosa en tu exposición que me parece muy interesante porque es una reflexión de raíz. La condena bíblica de que se normalice el dolor de las mujeres, eso hay que eliminarlo, porque si no, a partir de ese principio, pues es que no tienes ya ni la capacidad de queja, porque será utilizado en tu contra, ¿no? Entonces, es muy importante que cuando el dolor aparece, como escuchar mucho ese tipo de cosas. Pertenecía a un grupo yo de investigación y estaba en él, aquí en el estudio de las mujeres que se hace en la Universidad de Granada. Y una de las personas que formaba parte del grupo era Ana Delgado, que había trabajado precisamente como en la atención primaria, acá donde se dirigen las mujeres, pues muchas veces se enmascaraban enfermedades por aquello que tú has comentado del estrés, ¿no? Y entonces se le derivaba siempre a dormir. Bueno, era una capacidad, tú te duermes, y claro, no hablas, porque ya han quitado, te desactiva, es como si tuviera un problema, pues te desactiva el mecanismo y ya pues no tal, ¿no? A mí me llamó aquello muchísima atención y ella lo había hecho aquí, precisamente en la consulta de Granada. Quiero decir que Granada es un sitio en donde al menos creo que hay bastante sensibilidad, aunque no estemos muy conocedores del tema, pero ciertamente hay bastante sensibilidad, con lo cual a lo mejor por ahí las políticas sanitarias algún día se dedicarán con la presión pertinente a que estos temas que afectan 1 de cada 10 mujeres, por favor. Eso es que Luego ahí sin diagnosticar, pues, señor, vamos, es que es una cosa tremenda, ¿no? Es verdad que hoy pues ya enfermedades de mujeres como el cáncer de mama pues está muy investigada y está estupendo. Bueno, las que tenemos otras cosas ya no tanto, pero en fin, que yo creo que por ahí en esa asociación voy a bichear sobre ella porque la verdad me ha sorprendido muchísimo. Sabía que tú pertenecías a ella, pero vamos, me parece súper interesante lo que acabas de mirar. Y en los contextos sociales en los que nos movemos,
de doble jornada y de cuidado asignado y que se ha visto en la pandemia de una manera gravísima, pues eso tenemos que cambiarlo si no queremos que la mitad de la humanidad pues esté injustamente tratada. Eso, claro. Sí, bueno, de hecho, sobre lo que señalas de Granada es muy, muy curioso, ¿no? Porque cuando yo empecé a estudiar esto no sabía que Granada tenía un liderazgo tan grande a nivel España y yo diría que incluso a nivel internacional, porque tampoco he visto estudios internacionales que vayan más avanzados que España en esto, o sea que creo que somos pioneros. Y realmente en Granada es uno de los lugares donde ahora mismo hay investigación más potente sobre el tema de salud diferencial. Por supuesto, la gran referente en España de la salud diferencial es Carmen Valls. Ella es la gran referente. Pero luego hay investigaciones muy importantes que han salido de la Escuela Andaluza de Salud Pública, que es uno de los epicentros. Y la Universidad de Granada ha tenido a Enriqueta Barranco, bueno, vinculada a esos estudios sobre la sangre menstrual, que estaba afuera. Y luego Olga Ocón, que es discípula de esos estudios sobre la sangre menstrual y sobre la toxicidad ambiental, y por supuesto el equipo de Nicolás Olea. Eso es increíble que tengamos en Granada todo ese cúmulo de personas punteras a nivel España trabajando aquí y que esa sea la referencia que tenemos en toda España. Y luego, por supuesto, también en Madrid, por ejemplo, a nivel de psicología, está la escuela ESSEN de Mujeres y Salud, que son también muy, muy interesantes porque ellas sobre todo han investigado la psicología y el área de la psiquiatría. También estudian la endometriosis y otras cuestiones de salud, pero sobre todo estudian desde la psicología con una perspectiva feminista. Y eso, sí, y eso, y eso es realmente interesante porque tenemos especialistas muy buenas en nuestro país en la indagación de estos temas. Así que, bueno, también hay que ponerlas en valor y mencionarlas por su valor, ¿no?, en todo esto. Otra causa de mala salud de la mujer es la falta de reconocimiento de su trabajo. Sí, sí, es un tema que conocemos poco y que lo tenemos aquí. No nos cuesta tanto pues acercarnos a todos esos científicos y científicas y conocer eso que se está haciendo. Por eso quizá yo lo he tenido tan fácil para, aunque no fuera del ámbito de la medicina, llegar a saber, porque realmente me fui a entrevistar a Nicolás Olea, hablé tanto con Olga Ocón, he tenido la suerte de tener a estas personas cerca y poderme informar y ser guiada, y luego, por supuesto, leyendo a Carmen Valls y otros estudios así, ¿no? Pero bueno, que eso, que sí, que me parece interesante destacar eso que has señalado de Granada. A mí me llama la atención lo que ha comentado, que el ambiente que hay no puede producir una enfermedad, ¿no? Yo hace un par de años cogí una toxina. Me tiré 7 días de intoxicación. A partir de ahí yo no puedo utilizar ni amoníaco ni energía. Por ejemplo, yo en mi casa, yo vivo en una calle que hay mucho tráfico. Yo no puedo abrir la ventana. Porque cuando pasa un camión, lo que suelta, me lo estoy tragando. Mi pecho empieza a ir, presiona. Y encima tengo 3 contenedores de basura enfrente de mi ventana. Cuando llega el verano, subo una hora de para arriba, que Carmen se tiene que visitar. Eso lo dice y se tiene que decir. Porque yo he estado hasta el medio ambiente de Granada, no me lo estoy equivocando. Ahora yo que tengo que estar en la parte de atrás de mi casa sin poder abrir las ventanas de la calle. ¿Por qué tengo yo que estar aguantando en el verano ese olor de basura? Sí, completamente. Yo tengo prohibido el amoníaco, la lejía. Todo lo que sea detergente es que no puedo. Es que mi pecho empieza, que parece una estrella. Pues de hecho eso que estás comentando es uno de los temas que ha estudiado Carmen Valls, de la que estamos hablando, porque ella ha estudiado sobre todo el síndrome de sensibilidad química múltiple, ¿no?, vinculado a precisamente que también es una enfermedad autoinmune muy desconocida en la que de repente se desarrolla una sensibilidad importante por productos químicos y que tiene a veces un inicio, ¿no?, en un
en una enfermedad vírica o en otra serie de... Y eso lo ha estudiado ella. O sea que la reacción que tienen las mujeres con los químicos y con los tóxicos es un tema también que forma parte de los estudios feministas de la salud, estos que se están desarrollando, y de la medicina ambiental. Y con respecto a la contaminación atmosférica en Granada, hay un grupo de la Universidad de Granada también estaba el Instituto de la Paz y Conflictos y algunas entidades ecologistas en acción de Granada que estaba estudiando la contaminación del aire, la contaminación atmosférica. Y ese grupo tiene personal de la universidad, también algunas asociaciones ciudadanas. En fin, es un grupo interesante para vehicular esa reivindicación con respecto a la contaminación que localice en tu contexto urbano, porque que sepas que se está investigando y desarrollando eso aquí. Yo incluso estoy en la peluquería, que como haya muchos productos, Sí, tenemos que salir. sí, precisamente la peluquería... Yo soy una persona que trabaja con muchos productos químicos, pero hasta que no he comido la tosferina, pues no me ha pasado ningún efecto. Y ahora digo, bueno, que yo te lo diga que se ríe de mí. Claro, claro, ese es el problema que encontráis, que no... Además... Lo primero que me dicen, que delicada, vete a vivir a Torreón. Sí, totalmente. ¿Y yo por qué me voy a ir a vivir a Torreón? Sí, todas las mujeres que tienen el síndrome de sensibilidad química múltiple o que tienen también el síndrome de fatiga crónica, que es otro asociado, suelen experimentar esto ya de manera extrema, ¿no? Que la profunda desconfianza, falta de credibilidad con respecto a lo que les pasa y que se considera que es psicológico, que hay mucha resistencia, aunque claro, se ha investigado y se sabe que hay determinados virus que luego desencadenan, o en determinadas profesiones, una exposición a químicos que luego desencadena permanentemente esa enfermedad. Pero aún está todo iniciando esa investigación y sobre todo hay muchos prejuicios de estereotipos. Yo siempre he dicho a médicos, parece que llegamos a cumplir 50 años y ya no va a estar. Ya no. Pues no sé, creo que a no ser que haya alguien que quiera pedir la palabra para una cosa concreta, podemos dar por terminada esta charla debate. Afortunadamente al final el debate ha surgido y darte las gracias, Tasia, porque ha sido... Muchas gracias a vosotros.